ya escucha de todo. Es impresionante escuchar hoy en día a quienes nos vienen a hablar de protección a los refugiados, a los 70 millones de refugiados que en verdad durante el mundo están desplazándose porque hay guerras en sus países, hay hambruna, no hay respeto a los derechos humanos, no tienen medicina, no hay insumos en los hospitales, que sucede en Venezuela, por cierto. Y les voy a recordar que allá vivimos 300.000 ecuatorianos todavía. Nos vienen a hablar de que hay que abrir las puertas a estos millones de venezolanos que vienen al Ecuador huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, gobierno al que ustedes vienen respaldando desde hace 10 años. Y me parece estupendo que la ponente de esta resolución lo haga así, claramente, que es importante que el ser humano vaya en rescate del ser humano cuando los principios de los derechos humanos no se respetan. Y indudablemente que hay que felicitar el trabajo de ACNUR. ACNUR aquí está haciendo maravillas tratando de ayudar a los ecuatorianos, a los venezolanos que vienen acá. Pero resulta que el gobierno del señor Lenín Moreno no fija una posición clara, franca, determinante ante la situación que se vive en Venezuela. Como no reconocemos que hay una crisis humanitaria en Venezuela, no podemos activar los protocolos de rescate de esos ciudadanos venezolanos que están viniendo al Ecuador y que nos van a causar problemas de salud y otro tipo de situaciones que ya la están viviendo sus similares en Colombia y en Brasil. Pero a diferencia de nuestro gobierno, esos gobiernos sí han reconocido que hay una crisis en Venezuela. Y no les voy a hablar de política, les voy a hablar de derechos humanos. No quiero que entremos en el tema político, en el cual creo que cada uno tiene respeto por el otro. Y yo respeto mucho a quien piensa distinto a mí, y espero que esa persona respete igual. Pero cuando hablamos de derechos humanos, las cosas son distintas. Porque al no reconocer el gobierno del Ecuador que en Venezuela existe una crisis humanitaria, nuestra Cancillería, nuestro consulado, nuestra embajada, no pueden ir a auxiliar a nuestros compatriotas. Nuestros compatriotas también se están muriendo de hambre. Nuestros compatriotas tampoco tienen acceso a la medicina. Van a los hospitales y no tienen atención. Y les voy a recordar, o les voy a comentar, más bien dicho, que en Venezuela, por parte del gobierno bolivariano, hay xenofobia hacia los extranjeros. Y próximamente les voy a hacer ver videos aquí en este pleno, donde el señor Diosdado Cabello públicamente acusó a los extranjeros que viven en Venezuela ser los culpables de la hambruna que vive ese país. Después de ese discurso del señor Diosdado Cabello, a nosotros nos pusieron un número en nuestro brazo para poder ir a acceder a alimentación. En las grandes colas que ustedes han visto a través de todos los medios de comunicación, a los ecuatorianos y peruanos y demás ciudadanos que viven en ese país, les sacaban de las colas y nos ponían al final de la cola. Y si alcanzaban lo que había llegado en ese día al supermercado, nos vendían. Y créanme que no llegábamos, ni siquiera los venezolanos podían comprar todavía esos alimentos, menos los ecuatorianos que estábamos en la cola, o los ciudadanos peruanos o bolivianos. Por eso es importante dejar los apasionamientos políticos en estas cosas, señores. Este gobierno mantuvo durante un año a la señora María Fernanda Espinosa, luchadora permanente y abierta de la revolución bolivariana en Venezuela y de la revolución nicaragüense. Ella fue a aplaudir la revolución de Daniel Ortega, donde están asesinando al pueblo. Ella fue a Venezuela a respaldar al señor Nicolás Maduro.
Y los otros cancilleres también, el señor Patiño y el señor, no me acuerdo el nombre, exactamente, nuestro francés, Inglaterra y ecuatoriano, fueron a defender a ese gobierno dictatorial que mata a su pueblo y a quienes vivimos allá. No quiero polemizar más de este tema, pero sí hoy día, Día de los Refugiados, creo que es importante exhortarle al gobierno nacional principalmente a que reconozca que en Venezuela hay una crisis humanitaria y que es importante reconocerlo como tal para que se puedan activar los protocolos de ayuda por parte de organismos internacionales hacia el Ecuador y lo propio que el gobierno pueda ir en rescate de nuestros compatriotas que están viviendo en Venezuela y que padecen todo lo que les acabo de mencionar. Me voy a permitir solicitarle a la ponente que como artículo 6º se incluya en su moción exhortar al señor presidente constitucional licenciado Lenín Moreno, a que fije una posición clara y directa y reconozca que en la hermana República Bolivariana de Venezuela existe una crisis humanitaria y llamar a los organismos internacionales a que velen por el respeto de los derechos humanos de los venezolanos y de quienes residen en ese país. Gracias, señores legisladores. Gracias. Tiene la palabra